con mi celular. Bueno, vamos a darle a clase si no tienen alguna consulta. Lastimosamente ya entramos mal con el tema del internet. Ahora conecté con el celular y creo que ya sale mejor. Hace rato entraba y salía. Y bueno, Marlene, ¿tenés alguna consulta? ¿Algo que quieras preguntar? Ahora se me conecté. Se colgó de mí. No, y el internet está pésimo. Sí, sí, está. Ahora recién empezó otra vez a conectarme. Bueno, con respecto a cómo ustedes van a poder ver de vuelta la grabación de las clases, la secretaria va a estar Sí. enviándole el usuario y la contraseña para que puedan acceder a la plataforma. Esta clase es grabada y es alzada a la plataforma del instituto para que ustedes puedan volver a ver en el caso de que así lo deseen. Y también los materiales de la clase, o sea, el PowerPoint también es subido en la plataforma. En cuanto al examen, ustedes rinden todo en la plataforma y tienen un tiempito para poder desarrollar ese examen. Y una vez que entran en la plataforma para el examen no pueden salir porque una vez nomás se puede, una vez nomás el intento. Una vez que, Claro, entiendo. una vez que culminan el examen, la plataforma guarda el examen y les arroja el puntaje que hicieron. Lo mismo cuando el profesor le da algún tipo de trabajo práctico, para que obviamente con puntajes, les dice para que suban su trabajo a la plataforma y eso vale un punto también, que es acumulativo para el examen. Ese puntaje de ese trabajo también aparece en la plataforma. La secretaria le va a enviar un tutorial y el link, o sea, el enlace de acceso a la plataforma para que ustedes puedan ingresar. Y en el caso de que no puedan ingresar o haya un tipo de inconveniente, entonces pueden escribirle a la secretaria a quien les va a enviar el usuario para que le pueda guiar para que puedan entrar en la plataforma. Pero todo es a través Claro. de la plataforma como el colegio y la escuela de los niños, ¿verdad? Todo ahora es por plataforma. Y como les dije, Ok. las dos primeras materias son teóricas. Eh, no es práctico, pero va a haber materias que van a tener clases prácticas y van a tener que irse al instituto para poder hacer las clases prácticas. Y voy a volver a decir, ya que se colgaba toda la hora hace rato la conexión, mi examen van a rendir el lunes 6 de septiembre parcial y el final va a ser lunes 4 de octubre. Y la otra materia van a tener con el profesor Marcelo Llamosa, que es Introducción a la Administración, que va a ser los miércoles. Y bueno, si no tienen otra consulta, vamos a empezar con el desarrollo de nuestra materia. Es derecho laboral, es todo artículo, todo leído. Es un poco tedioso, pero si le agarran la mano, les va a gustar, porque es algo que todos debemos de saber, ¿verdad? Voy a compartir mi Power. ¿Ven mi Power o no? ¿No? Solo oscuro. ¿Sale oscuro? Sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno. Ahí está. Ahí vuelve a salir oscuro. Ahí. Bueno, como les dije, mi nombre es Lilian Pérez. Van a desarrollar conmigo esta materia.
y vamos a iniciar con la unidad 1, que es la lección 1, trata del derecho laboral y la seguridad social. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Julio, tenés el micrófono prendido. Vale, otra vez. Ahí. Bueno, ahí ven mi presentación, ¿verdad? Porque Sí. bueno, concepto de derecho laboral. ¿Qué es el derecho laboral? Es un conjunto de normas y principios que regulan las relaciones jurídicas entre los empleadores y el empleador y de esto con el Estado, originados por una prestación voluntaria, subordinada y remunerada para la producción de bienes y servicios. Entonces, ¿qué es el derecho laboral? Es un conjunto de normas y principios que ¿qué hace? Es regular esa relación entre el patrón y el trabajador. Y de esto con el Estado. Y todo a través de una prestación pecuniaria que sería ya la parte del salario que percibe de forma mensual. Pero hay distintas formas de pagos de salario. Puede ser semanal, quincenal o mensual o por día. Entonces, cuando hablamos de derecho laboral, siempre vamos a decir que es un conjunto de normas y principios que regula esa relación entre el empleador y el trabajador. Concepto de la legislación laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el empleador y los empleadores, o sea, los empleadores y el empleador y de esto con el Estado, originario con una prestación voluntaria, subordinada y remunerada para la producción de bienes y servicios, refiriéndose exclusivamente a las leyes laborales, que vienen a ser lo mismo. Si les preguntan o les dicen legislación laboral o derecho laboral, es lo mismo. Entonces siempre va a ser un conjunto de normas que están establecidas de forma taxativa dentro de un código y ese código lo que hace es defiende los derechos tanto del trabajador, porque saben que así como el trabajador tiene derechos y obligaciones, el empleador también tiene derechos y obligaciones sobre los trabajadores. Por eso es que siempre hay que documentarse bien cuando uno entra a trabajar porque la parte empresarial o la parte empleadora está muy acostumbrada o muy acostumbrado a no elaborar los contratos. O entras a trabajar nomás así, es como si fuera un contrato verbal. Entras como, por ejemplo, como practicante o como pasante para saber o para medir, para que el empleador pueda medir si tenés la capacidad para ocupar ese cargo o ese puesto. Entonces entras como contrato de periodo de prueba. Y una vez pasado ese periodo de prueba, si es que el empleador no le dice al trabajador que pasó o no, o que terminó el periodo de prueba y que puede retirarse, ese contrato ya se asiente como que es ya un contrato ya por periodo de tiempo. No sé si alguna vez alguien ya trabajó en un lugar donde no le realizaron o no le elaboraron su contrato individual de trabajo. ¿Alguien ya tuvo alguna experiencia así, donde entra a trabajar en un lugar y no tienen contrato de trabajo? Es todo verbal. ¿Alguien? ¿Nadie? Marlene, ¿te toca alguna situación así al respecto? De entrar a Hola, más que trabajar. nada, Sí. No, yo en mi trabajo fue contrato, o sea, fue periodo de prueba y después contrato directo, indefinido. ¿Y Julio, quieres aportar algo? no, quería comentar nomás que normalmente cuando uno va por su primer trabajo suelen hacer ese tipo de cosas, ¿verdad?
pero no me tocó. O sea, me tocó sí en mi primer trabajo, pero después ya Después ya trabajando no. formalmente. Así es. Bueno. Bueno, ¿cuáles son los caracteres? Característica, rama diferenciada del derecho. El derecho laboral tiene un aspecto social, pero se diferencia de los demás porque se ocupa exclusivamente de las relaciones jurídicas laborales entre los sujetos. Tiene autonomía propia. ¿Por qué doctrinaria? Porque tiene su propia opinión de jurista o doctrinaria. Legislativa tiene su propia ley. Es didáctica porque se enseña en las universidades como materia y así como en las instituciones. Y es judicial porque tiene su propio fuero donde las personas que se ven vulneradas o afectadas en sus derechos laborales, entonces pueden acudir ante los tribunales pertinentes para poder exigir el cumplimiento del derecho que le corresponde como trabajador o como empleador. Es público porque las relaciones jurídicas laborales son de carácter público, afectando a toda la sociedad. De las fuentes del derecho laboral, ¿cuáles son las fuentes? Son formas como se producen y manifiestan las normas jurídicas. En el derecho laboral, las fuentes pueden ser generales o pueden ser especiales. Las fuentes generales son las comunes a las demás ramas del derecho, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, sin dejar de lado a los principios generales del derecho, la equidad y de orden, o sea, de derecho supletorio, aquellas cuestiones que no se pueden solucionar por el código laboral, entonces se recurre al código civil si hay algún apartado o algún artículo que le pueda servir al trabajador. ¿Qué se hace? ¿Dónde coge examen? Alguien tiene prendido su micrófono. Claro. Celso, tu micrófono. Bueno, las generales, como ya dije, es la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, sin dejar de lado la equidad, el derecho supletorio y los principios generales del derecho. Las fuentes especiales son los contratos y laudos arbitrales, como el contrato colectivo de condiciones de trabajo, del trabajo, el contrato mismo, la ley, el reglamento interno de trabajo, que son el reglamento interno de las empresas, así como tienen reglamento interno, también tienen un manual de funciones que cada trabajador debe cumplir, las sentencias normativas, el laudo arbitral y los convenios internacionales y recomendaciones de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, cuando hablamos de los contratos propios, serían los contratos que pueden celebrar de forma individual. Hay el contrato individual de trabajo, hay contrato de equipo y hay los famosos contratos colectivos donde se establecen cuáles van a ser las condiciones de trabajo de los trabajadores. Y cuando exista algún tipo de problema o algún tipo de controversia, entonces nuestra primera prueba, nuestra primera forma de hacer cumplir lo establecido es nuestro contrato de trabajo, porque ahí están establecidas las condiciones de trabajo del trabajador, ya sea contrato de equipo, o contrato individual de trabajo o contrato colectivo, que es el que más se utiliza, donde tienen un sindicato que es el encargado de velar porque se cumplan esas condiciones de trabajo. Y cuando hablamos del laudo arbitral es cuando nos sometemos a un juez imparcial, que no es un juez de primera instancia, es un juez, no sé si alguna vez vieron la doctora Polo, donde la gente se va de forma voluntaria y acepta la decisión que ella imparte, como acepta como algo, como una sentencia. ¿Alguna vez vieron? Bueno, cuando nos sometemos a un juez arbitral, si sale, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos que pagarle al empleador el preaviso porque salimos de la empresa y no le dimos aviso para que él pueda buscar otra persona que sea
igual de capaz para desempeñar ese puesto. Por eso es cuando el empleador te despide, dentro de la indemnización está el pago del preaviso. ¿Por qué? Porque no te preavisó antes para poder quitarte de tu lugar de trabajo. Entonces, por eso es que te pagan el famoso preaviso. Bueno, relaciones con otras ramas. Se le relaciona... Ahí, ya salió ya otra vez. Mi pago. No sé, qué problema hay con los internet hoy. Bueno, se ve mi vía dispositiva, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, me avisan si no ven porque está súper inestable el internet. Bueno, relación con otras ramas del derecho se relaciona con el derecho constitucional. Saben que el derecho constitucional, o sea, la Constitución Nacional es nuestra ley madre, el que ocupa el primer lugar en la pirámide del Kelsen. Segundo están los tratados internacionales. Tercero están otras leyes y después vienen los decretos y las reglamentaciones y eso. El artículo 86 al artículo 100 habla específicamente a lo que es todos los derechos del trabajador. Y de esto, de todo lo que está establecido en nuestra Constitución Nacional, sacamos nuestra ley, nuestro Código Laboral. Entonces se relaciona con el Código, con la Constitución Nacional, con el derecho procesal, porque tiene su propio derecho laboral, donde establece la ley de forma, el derecho administrativo, porque es asunto del Estado la cuestión laboral por su aspecto económico y social. Cuando nosotros recurrimos a la parte administrativa, no sé si ya escucharon alguna vez que en el Poder Judicial hay una parte donde se llama contencioso administrativo, que es lo que recurren la gente que están o prestan servicios en la cartera del Estado. Entonces, cuando el tribunal, la parte contenciosa administrativo, dictamina sobre una cuestión de trabajo, entonces eso se tiene que cumplir. En nuestro caso, cuando es la parte privada, o sea, el sector privado, nosotros tenemos que demandarle a la parte empleadora para poder hacer cumplir nuestros derechos laborales. Pero como dije, así como el trabajador tiene derechos, también el empleador tiene derechos que reclamar cuando un trabajador no realiza o no cumple con las tareas que le fueron asignadas. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta? ¿Nada? Bueno, vamos a continuar. ¿Quiénes son los sujetos del derecho al trabajo? Los trabajadores dependientes o subordinados, los empleadores, los sindicatos y el Estado como poder soberano. Cuando hablamos de trabajadores dependientes, ¿a qué se refiere? Marlene. Ni idea. Ni idea. Julio, a ver si alguien tiene alguna idea. Dependiente de la patronal, ¿no sería? Así Dependiente mismo, dependiente de la parte empleadora. Porque están pues, dependiente o subordinado es cuando vos estás sujeto a cumplir con las normas establecidas por el empleador. Esos son dependientes. Independientes son aquellos que trabajan por cuenta propia. Entonces, sujetos del derecho del trabajo, tenemos los trabajadores dependientes, que en tu caso, Marlene, dijiste que trabajas en una empresa que vende autopiezas, ¿verdad? O autorrepuestos, ¿verdad? Entonces, en tu caso sos una Sí. trabajadora dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque vos percibís un salario por el trabajo que estás realizando dentro de esa empresa. Claro, Bueno. ahora entiendo. Ok. Los empleadores, el sindicato, los empleadores que forman parte, porque como ya expliqué, así como nosotros trabajadores tenemos derechos y obligaciones, también los empleadores tienen derechos y tienen obligaciones que cumplir. Los sindicatos, que son los encargados de velar por el cumplimiento del contrato colectivo cuando se firma con la empresa, y el Estado como poder soberano, como ente regulador a través de su
de uno de sus poderes, que es el poder judicial. Bueno, aquí terminó nuestra lección 1. ¿De qué hablamos en la lección 1? Hablamos de que era el derecho laboral. Mi camarita se apagó. Bueno, hablamos de que era el derecho laboral. Si les pregunta legislación laboral, es lo mismo. Siempre cuando nos dicen qué es el derecho laboral, siempre tenemos que decir que es un conjunto de normas y principios. Ay, Dios mío. Bueno, no sé por qué toda la hora sale. Bueno, cuando hablamos del derecho laboral, siempre nos vamos a referir que es un conjunto de normas y principios que regula ese relacionamiento entre el empleador y el trabajador. Después hablamos también de las fuentes. Tenemos fuentes generales y fuentes especiales. Generales siempre va a ser la ley, la doctrina, la jurisprudencia, y la parte especial teníamos el contrato, el laudo arbitral, después principios generales del derecho, creo. Y la materia en sí es un poco tediosa, seguro se preguntarán por qué tienen que tener, pero está dentro de la malla de ustedes y es algo que deben de saber, porque si ustedes van van a velar por la higiene ocupacional y seguridad laboral de sus trabajadores, y también tienen que saber analizar, observar, corregir situaciones de riesgos laborales, en caso de maternidad, cuáles son los derechos que le asisten a la mujer embarazada, que saben que tienen una ley especial. Entonces, todas esas cosas tienen que manejar. ¿Por qué? Porque sobre ustedes va a caer el tema de gestionar esa higiene ocupacional de los trabajadores y la seguridad de los trabajadores por sobre todo. Por eso es que en la EDI hay hay técnicos que siempre ven y verifican y hacen un recorrido del lugar y ponen, no sé si alguna vez vieron los famosos conos con la cinta de que es peligroso, o de repente si van a subirse en un, qué sé yo, en un edificio o trabajan o realizan ese tipo de trabajo, tienen que velar por la seguridad del trabajador, que tengan los arnés, el casco, todas esas cosas son lo que tienen que analizar ustedes el día de mañana como futuros técnicos. Bueno, vamos a ir a la unidad 2. Bueno, lección 2, principios. Irrenunciabilidad del derecho. Los derechos de los trabajadores no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación convencional. Será nulo todo pacto en contrario, según el artículo 3 del Código Laboral. ¿Qué quiere decir eso? Irrenunciabilidad del derecho. Ustedes pueden renunciar a sus derechos como trabajadores. No se puede, pero ponerle que hay empresas que cuando entras a trabajar en el lugar te hacen firmar una hoja en blanco. ¿Ya escucharon alguna vez? Sí, Y ahí cuando ustedes firman esa hoja en blanco, ahí la empresa ya llena lo que quiere por ustedes. Pero hay personas que trabajan de esa forma y lastimosamente, como siempre digo, queremos trabajar. Y si vos no aceptás esa condición, va a venir otro y va a aceptar. Y más y peor cuando tenés familia, ¿verdad? Y soy el sostén de la casa. Entonces, por eso es que hay siempre muchas demandas laborales, porque hay empresarios o la parte empleadora que no quieren cumplir con lo que está establecido. Y siempre te dicen, bueno, si no quieres aceptar estas condiciones, va a venir otro y aceptan. ¿Y qué pasa? Aceptamos esas condiciones. Pero eso no quiere decir que el día de mañana, cuando ustedes salgan de esa empresa, tengan que renunciar a sus derechos. Si esa parte empleadora le pagaban a usted 1,5 millones de guaraníes, el día de mañana cuando salen le demandan y le va a tener que pagar lo que corresponde.
Por ejemplo, en el caso de que cobren o perciban 1,5 millones, le va a tener que pagar el mínimo por el mínimo. Lo que te dice la ley, que es lo que uno tiene que pagarle a las personas, así como las empleadas, que ya no es más 1,800,000 y famoso multifunción. Las empleadas domésticas también ya cobran sueldo mínimo. Y si te acepta hoy, sí, el día de mañana te puede hacer una demanda laboral por cobro del salario que no percibió. O sea, si le pagas 1,5 millones, 1,200,000, entonces va a tener que pagarle 800 y algo. Lo mismo con el tema de IPS. También hay que ponerle IPS a las empleadas domésticas. Entonces, todas esas cuestiones es lo que uno tiene que saber manejar. Y cuando uno entra a trabajar, leer bien su contrato, cuáles son las condiciones de trabajo, qué es lo que tiene que hacer dentro de la empresa. Pero lastimosamente, cuando uno se va a trabajar en un lugar, siempre es multifunción. Te vas a hacer de todo. Sos cajero, te vas a pagar, sos ordenanza, ya trabajas así que en la parte administrativa, o sea, de todo haces. Algunos hacen de todo. Bueno, es protector. El Código Laboral contiene el mínimo de garantías y derechos en beneficio del trabajador, considerando como la parte débil de la relación laboral. Entonces, ¿por qué otro de los principios es protector? Porque realmente el código protege mucho a la parte trabajadora y, bueno, si bien también está contemplado algunos derechos en la parte empleador, pero más le protege al trabajador en sí. Igualdad de salarios. La tasa de remuneración no podrán establecer desigualdad. Desigualdad por razón de sexo, nacionalidad, religión, condición social y preferencias políticas. O sea, que el empleador no te puede decir, bueno, porque sos de nacionalidad argentina, ay, te voy a pagar tanto. O porque sos de otro color de piel o por ser de otra religión, te voy a pagar más poco. O qué sé yo, porque sos liberal, te voy a pagar más poco. No, a todos por igual. ¿Y qué dice la ley? Salario mínimo legal vigente. Por eso es que en cada empresa, en cada lugar que te vas, qué sé yo, a cenar, a almorzar, siempre está ahí pegado el cartelito ese del salario mínimo vigente, así como el jornal diario que perciben los trabajadores. Eso sí o sí tiene que estar a la vista siempre. Continuidad. Continuidad. La actividad laboral, según su naturaleza, debe ser permanente, sin interrupción, de manera que el trabajador tenga asegurado un ingreso salarial regular para atender las necesidades básicas de su familia. Pero tienen que aquí tener en cuenta que hay trabajadores que trabajan a destajo o por obra. Entonces, hoy te pueden contratar para realizar esta obra o, qué sé yo, las empresas que se dedican a la parte de pinturería, siempre es por obra, o sea, por edificios que tenga que pintar y de repente no hay nada y de repente hay trabajo. En ese caso, por ejemplo, no se puede dar la continuidad de un trabajo porque es de acuerdo a la temporada, como se dice. La actividad laboral, bueno, permanente sin interrupción, de manera que el trabajador tenga asegurado. Hay empresas que, que te hacen firmar tu contrato cada 3 meses. Cada 3 meses te hacen firmar el contrato. ¿Y eso para qué hacen? Para que no haya una situación o una relación de dependencia, para que esa persona no tenga antigüedad. Y eso está mal. Eso no se debe de hacer, pero lastimosamente se hace. Bueno, primacía de la realidad significa que cuando existe discrepancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos, debe primar lo que ocurre en la práctica. O sea, lo que generalmente sucede, lo normal
lo que siempre se realiza. Bueno, por ejemplo, en los casos de que em, cuando uno trabaja y no tiene su contrato laboral, generalmente la empresa se maneja de esa forma. Entonces, ¿por qué dice primacía de la realidad? Porque van a regir la forma de cómo se desenvuelve en la práctica de esa empresa. Si es nomás luego de realizar contratos verbales o hace el contrato y, por ejemplo, te contrata por 3 meses y no rescinde, entonces es como si fuera que ese contrato sigue teniendo validez. Seguridad. El trabajador y su familia deben estar protegidos por seguros sociales contra riesgos propios del trabajo y las contingencias de las vidas. Bueno, esta seguridad se refiere a los seguros médicos, que algunas empresas le pagan a sus trabajadores, ponerle que el 70% y el trabajador tiene que completar el resto. O directamente le paga un seguro médico que es para, ya sea para la esposa y los hijos. Pero hay empresas que solamente se hace responsable del 50 o 60% o directamente, como otras empresas, le dan en efectivo esa plata para que esa persona eh, pueda tener un seguro, como es el caso, por ejemplo, de la Municipalidad de Asunción. Tiene seguros médicos, pero si es que el trabajador tiene aparte un seguro, le paga una suma X para que pueda tener el seguro. Lo mismo que la parte empleadora, ¿verdad? El seguro IPS que le tiene que poner a todos sus trabajadores. Pero lastimosamente no todas las empresas cumplen con eso y si son 100 funcionarios, ponerle que al 30 o 40% de sus funcionarios le ponen IPS y al resto no. No sé cómo será el caso de ustedes. La parte de seguridad se refiere al seguro médico. ¿Alguien quiere aportar algo? Marcos, Israel, Shirley. Israel, ¿alguien me acompaña ahí? Sale todo entrecortado. Sí, Se cuelga, se cuelga. se cuelga, el internet está súper inestable. Sí. Bueno, en la parte de seguridad, como ya les dije, se refiere a parte de los seguros sociales, que son los famosos seguros médicos. Ya tengo una consulta en el chat. Me sale todo entrecortado, Israel. Sí, el internet, Israel. Lastimosamente está pésimo el servicio. Y conecté con mi teléfono, por lo menos no salgo más de la reunión. Pero bueno, por lo menos algo estamos dando. Buena fe, la relación laboral. La relación laboral debe asentarse sobre el convencimiento de que el vínculo laboral se funda en la verdad, en la igualdad y en la justicia, y en la convicción de una actuación transparente de las partes. Entonces la buena fe siempre, cuando hablamos de buena fe, es la buena fe entre las partes. Que nadie pretenda engañar a la otra parte ofreciéndoles eh, cosas que no puede sustentar, no puede sostener. Y la buena fe en un contrato laboral siempre debe de existir, porque si no hay buena fe, entonces el contrato, una de las
característica del contrato individual de trabajo es la buena fe entre las partes en el momento de contratar a una persona para que pueda ocupar un puesto dentro de la empresa. De los sujetos del derecho laboral. ¿Quién eran los sujetos? Habíamos hablado en la unidad 1, que son el trabajador, el empleador, el Estado, el sindicato de trabajadores y el sindicato de empleadores. Los sujetos que celebran el contrato de trabajo son el empleador y el trabajador. Concepto de trabajador. ¿Qué es el trabajador? Es toda persona física que ejecuta una obra o presta un servicio a otra en virtud de un contrato de trabajo, en forma voluntaria, en carácter de subordinación al empleador y remunerado. Subordinación, cuando hablamos de subordinación, siempre vamos a hablar de los trabajadores que son dependientes, que siguen las instrucciones de un empleador. Bueno, se está acabando el tiempo y yo envié 2 enlaces. Van a entrar en el segundo enlace dentro de 10 minutos. Bueno, Dale, profe. Porque ahora se me va a cortar, entonces vamos a entrar en el otro enlace. dale, dale.